Menos de un mes ya para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Nos visitan esta noche Marcelo Ramal, precandidato a diputado nacional por Política Obrera, acá en la ciudad. Bueno, lo que puedo decir es lo siguiente. Acá vos mencionaste, Alejandro, que es la primera mención sobre el fondo, ¿no es cierto?, en la campaña. Yo te diría que es la segunda. La primera fue cuando, después de la inscripción de listas, el mismo sábado que se inscribieron las listas, el gobierno anunció que la plata que el Fondo Monetario le daba, aquellos 4.300 millones que los senadores oficialistas decían que tenía que ir para el COVID, ese dinero volvía al fondo para pagar los vencimientos de deuda de acá a fin de año. Es decir, esta campaña el gobierno la comenzó diciendo y haciendo que al fondo se le paga. Y cuando dice ahora que el problema del fondo nos lo tenemos que sacar de encima, hay que entenderlo de una sola manera, que el primer acto político relevante de este gobierno, después de las elecciones, es firmar el acuerdo con el FMI, con un añadido, que como el propio FMI pidió que ese acuerdo sea refrendado en el Congreso, van a levantar la mano juntos los diputados oficialistas y los diputados macristas. Ahora lo discuten, Es una gran alerta para todo el electorado. Recién mostraste las cifras, Alejandro. Acá estamos hablando de alrededor de 500 millones de dólares en esta operatoria que se dijo acá. Es la 10ª parte de lo que la Argentina le va a pagar al Fondo Monetario Internacional de acá a fin de año. Esos famosos 4.000 y pico de millones que recibió y se los devolvió. Entonces hay que mirar las cosas en su conjunto, porque nos presentan este gasto en un país que marcha a ser hipotecado integralmente por este acuerdo que, como vos explicaste en la primera parte del informe, tiene un carácter delictivo. Sin entrar, no quiero entrar acá en otra cosa sobre el impuesto a la fortuna, que vos sabés muy bien, destina una parte muy importante de lo que recaudó a subsidiar la extracción gasífera. Sí, eso fue controvertido en su momento. Vos sabés perfectamente que hay una parte del dinero, y muy importante, que no es un subsidio a la situación de pobreza, sino a las grandes empresas gasíferas. Está bien, pero vos electo votarías un impuesto así. Si fuera integralmente para solucionar la pobreza, sí, claro, no para financiar a las gasíferas. Daniel. Yo creo que tenemos que ver el problema en profundidad y en toda su extensión. Si Argentina firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el mes de noviembre, se terminaron los barrios, se terminaron la vivienda y se terminó cualquier posibilidad de progreso social. Grecia firmó un acuerdo similar hace años y retrocedió socialmente 50 años. Entonces, como nosotros nos candidateamos a diputados y este acuerdo con el FMI se va a discutir en el futuro Congreso, lo que tenemos que decir acá es si vamos a votar un acuerdo que va a hundir a la Argentina por décadas o lo vamos a rechazar. Este es el punto. Daniel. Política Obrera lo va a rechazar. Una reflexión sobre lo que comentaban antes de este acto, ¿no? Y que en cierto modo se extiende tal vez a toda esta campaña electoral, ¿no? La autorreferencialidad. A todo el mundo le gusta hablar de sí mismo, ¿no? Este acto, nosotros somos así, somos asá, cuando gobernábamos en aquel momento, ¿te acordás? Es decir, todo el acto pareció eso, ¿no es cierto? Pero acá pasa lo siguiente, todo este mirarse a sí mismo transcurre en una Argentina que está atravesando la crisis social más grande de su historia y que, insisto, en el desenlace de este proceso electoral la espera una encrucijada tremenda, porque es un país que se dispone a firmar un ajuste sobre otro ajuste, es decir, apretar más las tuercas de la crisis social en un país que ya no lo tolera. Hay que hablar de eso, viejo. Este es el punto. Todo el mundo sabe que un acuerdo con el FMI tiene dos patas, dos pilares. Reforma previsional, es decir, llevar adelante la reforma previsional a fondo, elevar la edad jubilatoria de 65 a 70
para que el fisco tenga 5 años sin pagar jubilaciones y pueda responder a los pagos de deuda, y una reforma laboral que consolide y cristalice la enorme degradación salarial y laboral de estos años. Se me acabó el tiempo. Hablemos de esto, no hablemos de nosotros mismos.